El coronavirus dejó hasta la fecha más de 200.000 infectados, más de 9.000 muertos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? El 31 de diciembre del 2019, el mundo se enfrenta a una nueva y terrible enfermedad. En esta fecha se dan a conocer los primeros casos de enfermos por neumonía en la ciudad de Wuhan, China. Nunca imaginamos que sería el nacimiento de una nueva pandemia mundial, misma para la cual no nos encontrábamos preparados. El 1 de enero del 2020, las autoridades sanitarias del gobierno chino ordenan el cierre del mercado de mariscos de Hunan, ubicado en la ciudad de Wuhan. Esto después de haberse descubierto que la posible causa del origen del virus fueron los animales salvajes que se venden en este lugar como alimento. Entre ellos se los incluye criaturas como serpientes, pangolines y murciélagos, entre muchos otros. El 7 de enero del 2020, el gobierno de China confirma que se trata de un nuevo coronavirus, mismo que de un inicio fue nombrado 2019 nCoV. El 11 de enero del 2020, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan anuncia el primer fallecimiento provocado por este nuevo coronavirus. Esta terrible enfermedad comienza su expansión por todo el planeta y Japón reporta el primer infectado de coronavirus en su territorio, un hombre nacido en Japón que había visitado la ciudad de Wuhan. China, el 20 de enero del 2020, reporta 139 casos de personas infectadas por coronavirus, incluyendo el fallecimiento de una tercera persona por esta misma razón. El 21 de enero del 2020, el gobierno de Estados Unidos registra su primer caso de infectados en su país. El 22 de enero del 2020, el gobierno chino ordena el cierre de sus aeropuertos y reporta 547 casos de personas contagiadas y 17 fallecidos. Para el día 23 de enero del 2020, el Comité de Emergencias Sanitarias en China asegura que hasta este momento el virus todavía no podía ser visto como una emergencia internacional de salud pública. Mientras tanto, el 24 de enero del 2020 se registran los primeros casos de personas infectadas en Francia y se registra un total de 1.287 casos con infección en todo el mundo. Para el 29 de enero del 2020, la Casa Blanca anuncia la creación de un grupo de trabajo que ayudará a contener la propagación del virus. Pero el 31 de enero del 2020 se confirman los primeros casos de coronavirus en Italia y España, países que posteriormente serían los más afectados de toda Europa por esta enfermedad. Las autoridades de Japón informan que 10 personas del crucero Diamond Princess están contagiados de esta enfermedad. Pero el 7 de febrero del 2020, un doctor de procedencia china que intenta advertir al mundo de esta peligrosa enfermedad pierde la vida a causa de la misma. Para el 10 de febrero del 2020, el coronavirus acabó con la vida de sus primeras 1.000 víctimas en todo el mundo. Y la Organización Mundial de la Salud, el 11 de febrero del 2020, nombra a este virus como COVID-19. Un turista chino pierde la vida en Francia, convirtiéndose en la primera muerte por coronavirus en toda Europa. La cifra de muertos aumenta a 1.500. Asimismo, Egipto confirma su primer caso de esta enfermedad. Para el 25 de febrero se suman 80.407 casos de contagio y 2.708 muertes en todo el planeta debido a este virus. Se da a conocer el primer caso de coronavirus en Latinoamérica para el 26 de febrero del 2020. Un hombre residente de Sao Paulo, Brasil, que venía de la ciudad de Italia. Para ello, la cifra de contagios sube a 83.704 y 2.859 fallecimientos. Ese mismo día, el gobierno de Donald Trump da a conocer el primer fallecido de coronavirus en su territorio. El 29 de febrero del 2020, autoridades de México confirman su primer caso de infección de coronavirus, hombre que había llegado de un viaje por Italia. Y en esa misma fecha, Ecuador registra el primer caso de COVID-19 en la ciudad de Guayaquil por una ecuatoriana que llegó de Madrid el 14 de febrero del 2020.
Italia es puesta en cuarentena el 9 de marzo del 2020 para evitar la propagación del virus. En el plano económico, se registra la mayor caída de la bolsa de valores de todo el mundo desde la crisis del 2008. La Organización Mundial de la Salud para el 11 de marzo del 2020 declara al brote de coronavirus como pandemia mundial, mientras que China cierra su último hospital por la sorprendente baja de contagios en su territorio por esta enfermedad. Mientras tanto, en Ecuador, el gobierno decide aplicar una serie de medidas al anunciar emergencia sanitaria en el país y posteriormente anuncia una cuarentena. Para ello, el 13 de marzo del 2020, Ecuador registra su primer fallecimiento por COVID-19. El 14 de marzo del 2020, Europa se convierte en el nuevo foco principal de la pandemia y el 17 de marzo del 2020, Ecuador declara un toque de queda parcial desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, junto con restricciones vehiculares con la terminación del número de placas. Se promueve el cierre de fronteras internacionales, tanto aérea como marítima y terrestre. El 20 de marzo del 2020, las cifras de infectados se elevan a 246.000 y más de 10.000 fallecidos. Para el 21 de marzo del 2020, el vicepresidente de Estados Unidos da negativo para COVID. Y en Brasil, los fallecimientos por coronavirus llegan a 18. Para esta fecha, Ecuador tenía 532 casos de COVID en 16 de sus provincias. El 25 de marzo del 2020, Estados Unidos sobrepasa las 200 muertes por coronavirus en un solo día, siendo hasta ese momento su jornada más letal. Además, el Dr. Fauci, principal funcionario de la salud, asegura que la pandemia del coronavirus se estaba acelerando en dicho país. Estados Unidos sobrepasa los 1.000 casos de coronavirus en su día más letal, 402 muertes registradas en solo 24 horas para el 27 de marzo del 2020. De igual forma, las autoridades de Madrid prepararon una morgue improvisada para poder depositar los restos de 200 fallecidos por esta enfermedad. El gobierno ecuatoriano reporta 1.835 casos y 48 fallecidos para el 28 de marzo del 2020. Mientras tanto, el gobierno de Panamá anuncia que permitiría que el crucero Saddam pase por el canal para llegar hasta Estados Unidos, recordando que la nave llevaba 1.800 pasajeros, con algunos de ellos con síntomas de gripe y 4 restos de fallecidos supuestamente por dicha enfermedad. Se registran más de 33.000 muertes a nivel mundial el 29 de marzo del 2020. México confirma 993 casos de infectados, además de 20 fallecidos. Argentina llega a los 820 pacientes con COVID. Y en Brasil se registra 4.256 infectados y 136 fallecidos. Y Donald Trump extiende las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de abril. El 29 de marzo del 2020 en Estados Unidos supera las 3.000 muertes por coronavirus. Además, se registran al menos 360.698 fallecidos y se confirman 8 casos de coronavirus en el crucero de Saddam. Mientras tanto, en el Ecuador, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, indicó que 54 personas recibieron el alta médica. El 31 de marzo del 2020 hay más de 850.000 casos de coronavirus en el mundo. Italia es uno de los países con mayor número de decesos registrados, al menos 12.428. Luego le sigue España con 8.464 y Francia con 3.523. Para el 1 de abril del 2020, más de 5.000 muertos por coronavirus se registra en Estados Unidos. Para el 19 de abril del 2020, Ecuador ha sido el país más afectado de Latinoamérica, pues registra 9.468 casos positivos de coronavirus y se reportan 474 personas fallecidas con un diagnóstico positivo de COVID. En este día se reportan más de 446 casos en 24 horas. Para el
El 27 de mayo del 2020, la ministra de Gobierno ecuatoriano, María Paula Romo, anuncia que desde el 1 de junio, cuando el país cumpla 77 días de aislamiento frente a la emergencia sanitaria, se implementará la semaforización para seguir normalizando la situación a escala nacional. Para el 6 de mayo del 2020, actualmente se reporta a nivel mundial 6.603.329 casos de contagio COVID-19 y 391.732 muertes por esta misma razón. Sin duda alguna, después de esta enfermedad, el mundo no volverá a ser el mismo. Este virus no solo nos dejó fallecimientos, sino un gran aprendizaje. Hemos aprendido a pensar en una forma diferente, a pensar en los demás y no solo en nosotros. Nos ha enseñado a apreciar y agradecer por el pan que tenemos en la mesa, incluso por donde vivimos, nuestro trabajo, pero principalmente por nuestra salud. Este virus nos ha hecho valorar todas esas personas que nos aman y que se preocupan por nosotros. Nos ha hecho darnos cuenta de lo hermoso que puede ser pasar el tiempo en familia y al mismo tiempo que contribuimos con que esta enfermedad no siga cobrando más vidas. El coronavirus nos ha enseñado que hay una esperanza en la humanidad, que a pesar de todos los problemas que tenemos del día al día, siempre que estemos unidos podemos transformar el mundo.